La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es costumbre nuestra, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org, porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Facebook, la Gaceta Tele B, y Twitter, @GacetaTele. Ahí estamos, siempre a sus órdenes. Síganos, escríbanos, díganos usted lo que crea conveniente decirnos. Hay detalles que podemos informar, sobre todo para cuando usted hace una denuncia o quiere usted hacer un comentario, que muchos medios de comunicación pues no lo hacen por los compromisos que tienen pues ya contraídos. Esta mañana, una mañana muy fría aquí en esta ciudad capital del estado. Le invito a que vea usted nuestro canal YouTube, visítenos por favor, tenemos ahí reportajes y tenemos videos de gran importancia en el mundo político, económico y social. Como siempre, nos enlazamos en vivo desde el sol del sur de Tampico, que pues para nosotros es una de vital importancia estar enlazado con nuestro hermano, el portal El Sol del Sur de Tampico. Es el portal, pues uno de los portales más vistos de Tamaulipas y que nos da a nosotros la oportunidad de estar pues también en comunicación directa con los estados limítrofes del estado de Tamaulipas, que son los estados limítrofes del norte de la República. Muchas gracias también a toda nuestra cobertura internacional, a todos los hermanos mexicanos, paisanos, veracruzanos, hermanos de habla hispana, todos ustedes allá que están en los 139 países que navegan con este portal informativo, muchas gracias. Gracias también a nuestros hermanos que están del otro lado de la frontera de los Estados Unidos, que trabajan en distintos condados y distintas ciudades de la Unión Americana. Pues muchas gracias por sus correos, a quienes les estamos dando respuesta puntual y eso nos ayuda y mucho. Pero también quiero decirle que le quiero agradecer mucho a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escribirnos de toda la República Mexicana. Tenemos en toda la República Mexicana, tenemos la cobertura y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos los reportes de distintos navegantes de distintas ciudades, de aquí, de distintos estados de la República. Muchas gracias a todos ustedes. Esta mañana me voy a iniciar con Miguel Rojas, que nos informa desde Tijuana que el gobierno ganstril neó inquisición judicial. El 21 Ayuntamiento de Tijuana empieza a mutilar líneas de libertad de expresión. Sujeta a periodistas osados a una discriminación ética, impone a voces críticas contra su gobierno gangsteril. Una ley mordaza, bajo amenaza. Quienes no tienen más que el artículo en su contra fusilan el cuarto poder desde el poder político, adquiriendo franquicias de medios de comunicación dóciles e inventados. Así es que vamos a ver qué nos dice Miguel, ya lo tenemos en la línea, Miguel Rojas de esta mañana. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro David Barona. Un saludo cordial, como siempre, para ti y a tu distinguido auditorio esta mañana de inicio de semana. Esta emisión en vivo desde Tijuana, Baja California, a través de lagaceta.org, a nivel nacional y en redes sociales en todo el mundo. Este es nuestro reporte.
En efecto, Tijuana se está convirtiendo en un gobierno gangsteril, en una neoinquisición judicial. Veamos por qué. Resulta que el 21 Ayuntamiento de Tijuana está empezando a mutilar líneas de libertad de expresión y sujeta a periodistas osados a una discriminación ética. Impone a voces críticas contra su gobierno gangsteril una ley mordaza bajo amenaza. Quienes no tienen más que el artículo en su contra fusilan el cuarto poder desde el poder político, adquiriendo franquicias de medios de comunicación dóciles o inventados, y agazapados en el anonimato bajo disfraz de funcionarios públicos han aprovechado el enorme brete de ingobernabilidad del alcalde Jorge Astiazarán Orsi para convertirse en la neoinquisición judicial dirigida por Bernardo Padilla Muñoz, secretario de gobierno que opera las dependencias a su capricho personal sobre el propio alcalde. El derecho a la información, que debe ser garantizado por el Estado en Baja California como precepto al artículo 6º constitucional, ha sido rebasado como un artículo inexistente o bajo mofa indiscreta de quien vende ingobernabilidad a cambio de comprar silencio. El periodista Gabriel Medina Reguín, director del semanario ABC aquí en Tijuana, estando frente a un regidor del 21 Ayuntamiento, fue amenazado hace unos días verbalmente por Bernardo Padilla Muñoz, que es el secretario del gobierno actual durante la administración que apenas está rebasando el primer año de Jorge Astiazarán Orsi. Y bueno, pues el motivo, un editorial sobre la corrupción en el municipio de Tijuana, que es un secreto a voces y donde la mayoría, por supuesto, de periodistas sabe y conoce, pero que no distingue en sus páginas por haber adquirido compromisos con el alcalde o ser parte de la lista de cochupos que del dinero sucio que ingresa a las arcas clandestinas opera Jesús Velasco, el secretario inventado cuya labor es el espionaje chismográfico y el pago a facturas de traición de prensa amarillista y bodrios que terminan en el cesto del WC como mejor utilidad. La libertad de expresión en Tijuana atenta contra un régimen antidemocrático. Por ello, el alcalde Jorge Astiazarán Orsi está siendo rebasado por el secretario de su gobierno, es secuaz de las condiciones que imponen el grupo de funcionarios bajo las órdenes de Padilla Muñoz, su funcionario que de incómodo pasó a ser el verdugo que acosa al informante impunemente. Lo peor de enfrentar a un valiente es que el ignorante es más pendejo que ignorante, pues la ley en uso de ineficaces hombres del poder hace que sea, además de imparcial, no expedita y aplicable para unos, los adversarios, y parcial para sus amigos. Habría que hacerle entender al secretario de gobierno que la libertad de expresión es condición necesaria, aunque insuficiente en la mayoría de los casos, para que se pueda considerar que en un determinado país, estado o municipio se tiene plena democracia, o al menos se atisba a eso. La constante, sin embargo, en esta administración municipal es la inversa de este legado. Desde la intocabilidad como diputado, primero Armando Reyes Ledesma desplegó terrorismo anónimo contra este autor que ventiló la vida privada impulcra. Después, la examante del gobernador Brenda Valenzuela Tortoledo, suplente candidatura a una curul federal. Antes, la amenaza de Javier Urbalejo V, exalcalde de Tecate, porque informamos en exclusiva sobre la adquisición de una residencia en Potrero, California, con su affair, hoy esposa tras divorciarse de la primera exdama de Tecate, la doctora Denise. Y bueno, pues hoy nos ocupa el gobierno gangsteril del municipio de Tijuana por destapar la cloaca, el siniestro complejo de una infraestructura al margen de la ley, bajo el disfraz de inmaculados funcionarios. Es sin duda un arrebato de soberbia de Bernardo Padilla Muñoz, de quien tenemos una investigación de la triangulación corrupta con el alcalde y la empresa licitada para obra de la calle Segunda, en la que primero se infló el presupuesto, después se crearon fantasmas infraestructurales y al último apócrifas firmas, por lo que soslaya nuestro conspicuo quehacer, ordenando la clausura de un negocio propio, un mensaje sin duda abierto de sus desliz como funcionario. Desea con este atentado, del que presumimos no conoce el gobernador municipal, la posibilidad de que toda la sociedad no influya en las discusiones públicas, aboliendo uno de los bienes más preciados para una civilización, que constituye el presupuesto necesario para la construcción de una racionalidad discursiva que convoque la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de los diversos grupos sociales, y en su doble fondo disfuncional evita que también constituya un cauce para la expresión de los disensos,
que en la democracia son tan naturales como los acuerdos. La deliberación pública realizada en libertad, sabemos que es una de las características de los modernos regímenes democráticos. La libre discusión es un componente jurídico previo a la toma de una decisión que afecta sin duda a la colectividad e inexcusable para su legitimación, y por consecuencia sin una discusión libre no es posible una realización cabal del Estado democrático. Esto es a lo que estamos enfrentándonos en la actualidad de una manera muy severa, ante una miopía y una ceguera total de los funcionarios de este gobierno municipal, que están siendo liderados y arrastrados sobre el pantano en el cual se arrastra el secretario de gobierno. Y déjame decirte por qué, porque aparte no entiende que la libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son algunos derechos fundamentales, desde el derecho de la información, donde Tijuana paradójicamente ocupa el último lugar como referente de opacidad, el derecho de petición a los derechos en materia de participación política, la existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa. Me niego a creer que el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orsi, cuyo padre Gustavo Astiazarán, de profesión contador, de ahí a la función pública en Sonora, instalado en Hacienda, para convertir en emporio de la noticia sus 100 radiodifusoras, una expansión monopólica, rece el Padre Nuestro del periodismo en inglés o chino. Igual que condeno la clandestinidad en que se ha convertido el municipio de Tijuana, que ha pasado una metamorfosis tenebrosa donde la alcaldía es centro de negocios y procesadora de inventos de políticos, he de hacer del conocimiento público que el municipio es más de la sociedad y el pueblo que de los piratas que abordan cada 3 años una navegación entre mares de corrupción, y que desde la libertad de expresión la voz crítica emerge sin ayuno de pobreza que limite nuestra necesidad de hablar con la verdad. La amenaza es un delito, entonces, señor alcalde, cuide a sus delincuentes o tendrá cazadores de perros de rabia sobre su escritorio. Ya no deseamos más mártires del periodismo aquí en Tijuana ni en Baja California. El gato Félix, por citar el más claro ejemplo de impunidad de un crimen, puede incubar psicopatía política desde la irracionalidad que es muestra en estos momentos en Tijuana, paradójicamente desde la célula social que es el municipio y tienen convertido en un centro de negocios privados. Bueno, pues ese es nuestro reporte, maestro. Regresamos contigo si no tienes alguna duda o pregunta al tema. No, estamos en la misma cobertura contigo, estamos en las mismas coordenadas en el aspecto de los medios de comunicación y sobre todo la forma en que el gobierno, llámese municipal, estatal o federal, está tratando de ignorar lo que representa la libertad de expresión, lo que representan los verdaderos medios de comunicación, pero los medios de comunicación críticos, los que hacen corriente de opinión, no los que se tiran como tapetes para que pasen sobre ellos. Esos no son periodistas, son empleados, burócratas al servicio de un gobierno, un presidente municipal o un gobernador o un presidente de la República. Ser periodista es más que todo un alto honor para quien desempeña la función de informar con verticalidad y además con absoluta seriedad, sin crear amarillismos y sin tratar de hacerle al héroe, ni tampoco somos algo que vengamos de la divinidad, simple y sencillamente somos informadores de la verdad. Eso es lo que somos aquí en este portal informativo, del cual tú formas parte con una forma orgullosa para nosotros. Vamos a seguir tratando de machacar en el mismo tenor, en el mismo tema, porque realmente muchos periodistas independientes, críticos, se han quedado a la deriva por gobiernos que han utilizado el poder para someter la libertad de expresión. Estamos pendientes el miércoles, y tú no ordenas otra cosa, por aquí nos veremos.
solamente para agradecer tu referencia, pues es motivo de orgullo también para nosotros, y créeme que, pues sí, verdaderamente estamos enfrentando esta situación que creíamos que con este cambio, entre comillas, habría de sacudirse, pero no es así. Y pues como referencia, desgraciadamente, tenemos a Veracruz con el título del estado más peligroso para ejercer el periodismo hoy por hoy en México. Ya ves que pues en tu estado hay 10 periodistas asesinados, si no estoy mal en las estadísticas, y dentro de ese dato rojo hay 22 exiliados, tan solo en este sexenio. Aquí en Tijuana nosotros acabamos de pasar de la década de los 90 hasta el 2008 con una senda de asesinatos, no solamente entre periodistas, sino pseudoperiodistas, y bueno, igual que en todos lados se cuecen habas, tú sabrás que estás muy atento y muy enterado bajo tu tutela en este programa. Pues hay en todos lados periodistas que ni son periodistas, hay asociaciones que son asociaciones que viven o hiperviven de corrupción, y pues eso es lo que hace que los gobiernos se vayan con esa finta, se vayan con ese espejo, y de repente sintiéndose alabados invariablemente nuestro tipo de investigaciones serias, firmes, categóricas, verticales, pues los hacen tambalear. Entonces, esos puestos, yo debo de decirte que en efecto, a mucho orgullo, nosotros hemos servido como un canal, como un puente, desgraciadamente para varios funcionarios que no han sido nominados al presupuesto que tenían para pegarse por ahí a unas precandidaturas. Te puedo señalar que en varios de nuestros contenidos anteriores a los resultados de los partidos aquí, pues los que mencionamos, como Olga Macías Avaroa, no llegó a donde tenía que llegar, quería una diputación, pues no fue ni precandidata. Igual Rainier Falcón, de la delegación de la Mesa, igual el secretario de gobierno al que estamos haciendo alusión el día de hoy, Bernardo Padilla, inclusive pues hubo hasta una separación, que es lo que está provocando en este momento en el municipio un desorden total, en el cual ni el alcalde es el alcalde, y entonces sí se está convirtiendo en un poder independiente por primera vez en muchos años. Yo diría que históricamente el gobierno que ejerce el secretario de la alcaldía. Así es que imagínate, esta es la situación. Y bueno, pues refrendamos que nuestro sentido literal en cuanto a investigaciones, seguiremos siempre adelante en este camino con todo y los avatares que este oficio tan bonito pero tan a veces despreciado nos ha puesto en nuestra profesión. Dejándote como siempre un abrazo, querido maestro. Muchas gracias, mi querido Miguel. Estamos siempre muy atentos y somos colaterales en esta situación y vamos a seguirlo siendo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Gracias. Ha sido Miguel Rojas Salazar, pues siempre con su opinión muy certera, y es un periodista muy crítico, permanentemente está sobre las malas acciones que hay allá en Baja California, porque allá se les guisa aparte por un cacicazgo y por los cerros de dinero que se manejan en distintos sectores. Pues allá Baja California es otra cosa. Veracruz, pues no vaya usted a creer que canta mal las rancheras. Ahorita porque estamos en una quiebra financiera espantosa de los últimos 40 años, pero cuando ha estado en bonanza económica, quiero decirle a usted que aquí pues como dicen, se despachan con la cuchara llena. Mire, vamos a seguir en la información. Voy a tratar de enlazarme con Mucio Cárdenas, que nos va a hablar que amenazan al regidor del ayuntamiento de Coatzacoalcos para que desista de contender por la Diputación Federal por el partido Nueva Alianza. Diputación o tu familia, tú decides, le pintan en el mensaje
en la fachada del Panal. Horas después, Gersaín Hidalgo se retira de la contienda. Ese cómo se la gastan allá. Mientras Veracruz está en el 4º lugar nacional en secuestro, dice el director de la Organización de México SOS, además se ubica entre las primeras 10 en cuanto a la incidencia delictiva. Y por mí usted, por tratar de edificar el hospital de alta especialidad en un terreno ajeno, pues ya sabe usted que dice que en terreno se siembra hasta la semilla pierde. El gobierno de Veracruz lo reubicará a un predio de la Reserva Territorial de Coatzacoalcos. Es algo que aquí se planteó. El terreno original, donde incluso el gobernador Javier Duarte develó un anuncio que aún permanece ahí, es de un particular, fíjese, y no es parte de la Reserva Territorial. El caso se iría a juicio. Y sigue la violencia allá en Coatzacoalcos, se ejecutan a un joven de 5 balazos, la violencia se recrudece una vez más en Veracruz. Vamos a ver a Mucio. Mucio, buenos días. ¿Qué tal, David? Un afectuoso saludo desde Coatzacoalcos, aquí en el sur de Veracruz. Un saludo para todo el auditorio de la Gaceta.org y el equipo de trabajo que cada tercer día está con nosotros y que nos apoya en esta labor informativa. Pues realmente la situación está generando suspicacias, sospechas y sobre todo mucha zozobra, porque este caso, el de Gersaín Hidalgo, quien es regidor en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, que llega por el partido Nueva Alianza, es el segundo que se registra en el distrito de Coatzacoalcos con un aspirante a diputado federal. El primero fue Armando Rotter Maldonado, quien iba a contender por el Partido del Trabajo, el exalcalde de Coatzacoalcos, un hombre, pues, más allá del bien y del mal, un hombre que gusta de andar metido en la política, porque realmente para él es proyectarse, no requiere de ir a robar, porque él es un hombre, es un empresario con muchos negocios, que tuvo una cadena de farmacias, que organizaba una carrera atlética de fama nacional e internacional. O sea, es un hombre con todos los recursos que alguien pudiera necesitar para vivir y para vivir bien. Él se retiró de la contienda. Le llegó un grupo, primero fueron amenazas telefónicas, posteriormente 3 hombres armados trataron de ingresar a su domicilio, en el momento que su esposa y sus hijos salían rumbo a la escuela. Por fortuna la señora, en cuanto la cortina de acero automática del garage abrió, en ese momento la señora le metió toda la velocidad al vehículo, salió y dio aviso a una patrulla de la policía. Los tipos ya se habían ido, pero inmediatamente Armando Rotter presentó su renuncia a seguir contendiendo por la Diputación Federal. En el caso de Gersaín Hidalgo, el día de ayer, por la mañana, muy temprano, pues nos dan aviso de las pintas que habían en los dos portones de acero de las instalaciones del Partido Nueva Alianza aquí en Coatzacoalcos. Son instalaciones que sostiene Gersaín Hidalgo. Él lo ha hecho con recursos propios. Él está dando vida a ese partido. La contienda en la que él participa para la presidencia municipal como candidato a regidor, pues él le inyecta bastante y se apoya en un grupo llamado Alianza por Coatzacoalcos, y este es un grupo que opera muy bien en las colonias, le generan la cantidad de votos que se requerían para llegar a la regiduría. Y con motivo de eso, Gersaín Hidalgo renta oficinas, renta unos locales, los pone en condiciones, los acondiciona de la mejor manera. Y el día de ayer, muy temprano, aparece esta pinta que dice: Diputación o tu familia, tú eliges. Y tratando de ponerle Gersaín, no alcanzaron a hacerlo, pusieron Gers nada más, 3 letras del nombre del regidor. Obviamente se genera un escándalo porque, bueno, ya estamos hablando de una violencia política, de una violencia electoral. En el caso de este regidor, son dos aspirantes que se están yendo ya de la contienda, porque horas después él anunció que se desiste de participar, porque primero está su familia y después está la política. Exactamente lo mismo que sucedió con Armando Rotter Maldonado. También dijo: no voy a exponer a mi familia, dice, mejor me retiro de la política. En el caso de Gersaín no se retira de la política,
él hasta el momento sigue siendo regidor del ayuntamiento. Él está todavía en tiempo. Él, si rectificara y decidiera continuar participando en esta candidatura, estaría en tiempo todavía, porque recordemos que la ley electoral exige que todo aquel servidor público que tenga un cargo de elección popular renuncie de manera definitiva. O sea, le piden separación definitiva del cargo. Entonces tendría que abrirse de la regiduría. Él aparte es líder del sindicato de empleados municipales. Es decir, él va a estar en el escenario de una u otra forma, sea regidor, sea candidato, o simplemente por el hecho de que es líder de un sindicato muy fuerte aquí en Coatzacoalcos. El caso es que estamos viendo ya un registro de un segundo ejemplo o un segundo episodio de violencia electoral. No sabemos hasta dónde va a llegar. Ya lo habíamos planteado en un comentario anterior. Así comenzó Michoacán. Lo escribimos en una columna en Informe Rojo. Así comenzó Michoacán, por testimonio de algunas personas que conocemos que viven en el estado de Michoacán. Habían las llamadas telefónicas, así eran, exactamente igual para los candidatos, que se retiraran de la contienda, o sea, tratando de despejarle el camino, obviamente, al candidato de los malosos. Y así sucedió allá con los caballeros templarios. Hicieron a un lado a todos los candidatos, y los que se quedaban en la contienda, bueno, servían para la pantomima, pero entonces las llamadas eran a los domicilios de los electores. A cada domicilio llamaban con la amenaza de que si no gana mi candidato voy a ir y te voy a quemar tu casa, voy a acabar con tu familia. Es decir, es un nivel de violencia electoral que se va gestando, que va creciendo y que llega a su punto culminante el día de la elección. Y así fue como el PRI ganó las elecciones en Michoacán. Ganó para gobernador, se llevó el Congreso, se llevó las principales alcaldías, y todo fue en base al miedo que se fue infundiendo entre la sociedad, entre los electores. Aquí en Coatzacoalcos ya estamos viendo cuando ocurre el primer caso, que fue el de Armando Rotter, y planteamos que con toda seriedad, porque además nosotros sí vimos que lo que ocurrió con Armando Rotter fue algo serio, no fue una pantomima armada por él. Hubo gente que dudó, y hubo gente que planteaba que no era más que un show armado por él, y que nos habíamos prestado o que habíamos caído en el juego de Armando Rotter. Hoy estamos viendo que no es así, que está un segundo caso, el de Gersaín Hidalgo, en el que la violencia electoral se va gestando. Ahora, ¿cuál pudiera ser la razón o por qué se estuviera dando esta situación? Las letras con que están pintadas este mensaje intimidatorio en la fachada del partido Nueva Alianza usan el color rojo. Aquí se está viendo que cuando ha habido el intento de incriminar o de imputarle algo a algún partido, utilizan el color o las siglas de ese partido. En el caso de unas pintas que se hicieron en la Catedral de Coatzacoalcos en la elección del 2013, en el 2012, en la elección federal, se utilizó pintura amarilla y negra, es decir, trataban de asociarlo con el Partido del Sol Azteca, con el Partido de la Revolución Democrática. En este caso se usa el color rojo, que pudiera ser una casualidad también por los contrastes, si finalmente la pared es blanca o la cortina es blanca y los colores son muy tenues, los colores de Nueva Alianza, bueno, usaron una letra que diera el contraste, pues, pero que fuera más visible. Eso queda a la interpretación de muchos, que desde el día de ayer así lo han manejado. Ahora, la debilidad del candidato del PRI, Rafael García Bringas, no tiene nada con que ganar esta elección, no lo quieren ni los priistas siquiera. Entonces, no sería descartable que le estén abriendo el camino, o sea, sacando de la contienda a algunos candidatos. Ya sacaron a Armando Rotter, ya sacaron a Gersaín Hidalgo. Lo que nos extraña es que los que están en la línea de Fidel Herrera, como son Rafael García Bringas, como es el mismo Renato Tronco, pues ahí permanecen. Se espera de un momento a otro que se anuncie que el candidato del Partido Encuentro Social sea Juan de Dios Sánchez Abreu, que fue secretario de organización del PRI estatal y que además fue director de Atención Ciudadana en el gobierno de Fidel Herrera, y además estuvo en el gobierno de Javier Duarte, también en la Secretaría de Gobierno. Bueno, es gente fidelista, a ver si a ellos los van a intimidar de la misma forma que se
estaría intimidando o se está intimidando a los candidatos que pudieran representar una resta de votos, porque finalmente si Armando Rother o Gersaín Hidalgo no ganan, cuando menos se llevan parte de los votos que le podrían estar sirviendo a los candidatos de Fidel. Ahí hay otra pista que nos pudiera servir para ver esto. Si es por el lado de Fidel, que los esté ahuyentando de alguna manera, porque eso también ya se está planteando aquí en el escenario público, o es simplemente hay una coincidencia y realmente hay gente mala atrás de todo este operativo para ahuyentar, para intimidar y para corretear a los candidatos que no les son afines. Pero vamos a dar seguimiento a este caso y ya veremos a ver cómo concluye. Ojalá que no ocurra nada y ojalá que todo siga bien. Por otro lado, aquí en Coatzacoalcos pues llega gente de México SOS, de esta organización que se ha dedicado a seguir con mucha puntualidad lo que viene ocurriendo con el asunto del secuestro, con el asunto de la violencia, y nos establece Orlando Camacho Nacenta, que es director de México SOS, que Veracruz está en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a la incidencia de secuestros. Contra lo que diga el gobernador de Veracruz, contra aquello de que tanto no mala estadística, que no estamos en el segundo lugar, que estamos en el séptimo, bueno, viene otra organización, una organización muy seria, como es México SOS, y dice, Veracruz ocupa el cuarto lugar. Únicamente están por encima de Veracruz, Tamaulipas, el Estado de México y Morelos. Y también nos dicen, por otra parte, que Veracruz está dentro de los 10 primeros lugares en cuanto a incidencia delictiva del fuero común. Es decir, andamos mal. O sea, aquí hay que decirle las cosas por su nombre, como es costumbre en la Gaceta ORG, y así lo planteamos. O sea, el problema es que estamos mal en cuanto a violencia. Nada más habría que revisar qué ocurrió en el mes de enero. O sea, se le volvió a recrudecer la violencia. Un periodista levantado y posteriormente asesinado. Una periodista, como es Patricia Morales, de Imagen de Veracruz, amenazada. Otro caso, el de la periodista Marijose Gamboa, que permanece en prisión y que son caprichos del gobernador, todo por una situación grave en la cual ocurrió un accidente, ella atropella a un peatón, el peatón muere, pero no es su responsabilidad. Y sin embargo, tiene que enfrentar un juicio tras las rejas porque se le ha negado la libertad, imputándole delitos que ni siquiera existen, como que iba en estado de ebriedad, que manejaba con temeridad, cosa que ya con un amparo federal ella ya lo ha tumbado, ya ha desechado esas dos pruebas. La justicia federal encontró que estaba insostenible esa acusación, y bueno, ella permanece en prisión porque están esperando a que se resuelva la revisión que están haciendo en un tribunal colegiado, pero es otra mancha al gobierno de Veracruz. Ahí está el caso de los granadazos con los cuales se enfrentaron los delincuentes a la policía de Ciudad Lerdo, y que ya van 3 policías muertos por esa situación. Ahí está la balacera que ocurre frente a las Ánimas, allí en Jalapa. Ahí están los casos de los descabezados y de los muertos en Martínez de la Torre, y la incidencia de delitos cada vez es mayor y cada vez esto es mucho más grave, ¿no? Entonces, así está Veracruz. Bueno, este anuncio o esta revelación que hace México SOS es bastante delicada, porque nos está planteando algo que ya lo estamos viviendo. Si en un mes a un estado como es Veracruz le ocurre todo eso en cuestión de violencia y de inseguridad, pues estamos, ¿qué podemos esperar por el resto del año? Y estamos ya en el 5º año de gobierno y esto no ha mejorado. Ya debiera haber aprendido a gobernar Javier Duarte, porque 4 años pues ya es tiempo suficiente para que las cosas tomen otro rumbo, pero bueno, seguimos exactamente igual que al principio, o quizá peor, como cuando él llega y toma las riendas del estado de Veracruz. Siguen los periodistas asesinados y esto pues no tiene para cuándo terminar. Por otro lado, te comento que el ayuntamiento de Coatzacoalcos, por voz de su presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, pues ya pues dan su brazo a torcer y dicen, sí se va a hacer el hospital de alta especialidad de Coatzacoalcos, pero vamos a reubicarlo a otro terreno.
Él estuvo hace unos días en la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz. Ahí se hizo el anuncio con bombo y platilla que sí va el Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos. Era como una respuesta a algo que manejamos en una columna en Informe Rojo, donde dimos pelos y señales, donde dimos todos los detalles de un juicio que entabló Armando Rotter, y ahí vuelve la figura de Armando Rotter a estar cercana y presente. A él le disputó un terreno Jesús Antonio Macías de Acejey, el suegro del gobernador de Veracruz. Armando Rotter en juicio venció a Jesús Antonio Macías y se demostró que ese terreno, junto con toda una franja de terreno que llega hasta la playa de Coatzacoalcos, no pertenece a la reserva territorial, y que ese terreno tenía que ser entregado y reconocido legalmente a sus dueños, a la familia Riquer. Armando Rotter se queda con 2 hectáreas y las otras 70... A ver, ahí está. Ya Sí. está, ya estamos, sí. Adelante. Ok. Sí, te decía que el Hospital de Alta Especialidad tiene un antecedente. Hubo un terreno que disputó Armando Rotter con el suegro del gobernador de Veracruz, Jesús Antonio Macías de Acejey. Ese terreno finalmente se demuestra en juicio que es de Armando Rotter adquirido a la familia Riquer, de aquí de Coatzacoalcos. Ese terreno abarca desde prácticamente las vías de ferrocarril, en la zona donde se encuentra el Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos, hasta la playa de Coatzacoalcos. Una franja muy grande, es como un chorizo, de 70 hectáreas. 2 de ellas pertenecen a Armando Rotter, las otras 68 a la familia Riquer. Ahí, muy cerca de la playa, querían instalar el Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos. Ese hospital, es un error, porque instalar un hospital muy cerca de la zona de playa es tenerlo ahí a unos metros del salitre, y obviamente los niveles de oxidación son muy elevados. Pero bueno, esa es la decisión que toman, era un error. Se lo demostramos, presentamos los documentos, presentamos las escrituras y el fallo del juez, con el cual determina que se haga una inscripción en la escritura pública y que se inscriba en el registro público de la propiedad. Así se hizo. Ahí queda constancia que ese terreno, que esa nota marginal, queda invalidada, y por lo tanto el gobierno del estado ya no es dueño de esa franja, de ese pedazo que pertenecería o que hacían pasar como reserva territorial. No fue así, y finalmente hace el anuncio el gobierno del estado junto con el alcalde Joaquín Caballero de que sí se va a construir el hospital, pero no dijeron dónde. El día de ayer Joaquín Caballero ya reconoce que sí se va a hacer, pero que lo van a tener que reubicar. La que se va a una parte de la reserva territorial de Uporostión, frente a un complejo, una unidad habitacional Puerto Esmeralda, y lo que más extraña es que el argumento que enarbola el presidente municipal es que es por problemas que encontraron un terreno donde se puede hacer, que cumplir mejor con la función de cimentación, ¿sí? Y uno se pregunta si antes, cuando habían escogido el terreno en el que ni siquiera le pertenecía al gobierno del estado, pero querían despojar al dueño de esa parte, de esa fracción de ese predio, si no habían hecho un estudio de cimentación. Es obvio que si no lo habían hecho, pues el hospital iba a quedar mal o iba a correr el riesgo de venirse abajo, porque el que pone malos cimientos, pues obviamente está arriesgando a los demás. El caso es que ahora el argumento es de que lo van a hacer para encontrar, que van a tener un terreno donde se pueda realizar mejor la cimentación. O sea, son argumentos que no convencen a nadie. La realidad es que se les demostró, porque además ellos le mintieron, el gobierno del estado le miente al gobierno federal, envía la solicitud al Congreso del Estado, al Congreso Federal, el Congreso Federal le autoriza una partida de 500 millones de pesos para que el gobierno de Veracruz ponga otros 500 millones, va a salir en 1,038 millones de pesos el hospital, sí, pero habían mentido en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto a la propiedad del terreno donde
se iba a edificar. Eso lo planteamos, ¿sí? Y sabemos que llegó a la Comisión de Salud del Congreso Federal y que un diputado de apellido Sastre, tabasqueño, él fue el que dijo, esto no se puede hacer porque nos engañaron. Y ahí fue donde se da marcha atrás y se tiene que reubicar el hospital. Pero le vamos a dar también seguimiento, David, es un caso muy interesante de por aquí, de Coatzacoalcos, y que estamos viendo ahí que, bueno, cuando menos que la prensa sirva para que se corrija lo que está mal. Ya no digamos que no se haga, no, por supuesto que se haga, porque la gente lo necesita, pero que se haga bien, que se haga correcto. Finalmente esa es la razón de por qué se publican las cosas. Para rematar, ya no te quito tiempo, simplemente de 5 balazos es asesinado un joven el día de ayer, un joven de 30 años, pero el calibre que se usa es 9 milímetros y todo da a entender que es una ejecución. Fueron por él unos tipos, lo sorprenden, le disparan por la espalda y es asesinado. Él se llama Adrián Lila Ruiz, tenía 30 años de edad, era soldador. ¿Por qué cito el caso? Porque comienza otra vez la oleada de violencia. O sea, esto se inscribe dentro de la oleada de violencia que le está afectando al estado de Veracruz, pero que llevan varios casos de ejecuciones que se han venido dando desde el año pasado a la fecha, con todo y que tenemos mando único policial, con que aquí se aplicó el operativo Coatzacoalcos Seguro, pero esto no disminuye. Ya lo habíamos dicho en la emisión anterior, se reúnen los empresarios con la gente de seguridad pública, con la gente de la Procuraduría, bueno, hoy Fiscalía, con sus titulares, y se sigue planteando que los operativos no están funcionando. Aquí está la prueba de que las cosas siguen igual que siempre. Hasta aquí mi comentario, David, estoy a tus órdenes. No, muy puntual tu información y sobre todo muy interesante, muy importante la situación que está tornándose ya en cuanto a la Diputación Federal. Es curioso observar cómo la desesperación está llegando hasta Palacio de Gobierno, tratando de que el candidato del PRI gane, pero pues tú y yo sabemos perfectamente bien que el señor diputado, que no nos debe nada nosotros a él, ni tenemos nada contra él, el señor no va a ganar porque no tiene con qué ganar. Pero no solo ese es el caso de Coatzacoalcos, mi querido Mucio. La situación apenas está empezando. La situación no creas, es la sociedad civil, la inmensa mayoría de la sociedad civil que está rechazando ya todo lo que huela a gobierno, tanto federal como estatal, municipal, y todo lo que huela a PRI. Y también los panistas que no se quedan atrás, y el PRD pues ya no existe. Ahora vamos a ver qué pasa con las candidaturas ciudadanas, pero ahí vamos a estar muy atentos, a estar informando, sobre todo allá en Coatzacoalcos, que está en el ojo del huracán, Minatitlán y Cozoleacaque y Acayucan, en donde esos distritos todavía falta por decidir cuál será su destino. Si no ordenas otra cosa, Mucio, nos veremos el miércoles aquí en este mismo. Con todo gusto, David, ahí estaremos pendientes y un agradecimiento a ti por toda esta oportunidad de hablar con tanta libertad y un abrazo a todo el equipo de trabajo y un saludo a todo nuestro auditorio de la Gaceta.org. El próximo miércoles estamos en comunicación desde el sur de Veracruz. Muchas gracias, mi querido Mucio. Pues ha sido Mucio Cárdenas, ya sabe usted que siempre muy puntual en su información y muy atento a todo lo que está aconteciendo momento a momento. Quiero hacerle una atenta y cordial invitación, acompáñenos por favor el próximo miércoles 4, estará aquí en una entrevista en vivo el señor licenciado Antonio Ignacio Manjarres, que es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Tienen una gran experiencia Nacho en este asunto de las cuestiones electorales, está trabajando muy bien, está haciendo una gran labor, está haciendo pues una orientación correcta de lo que debe ser ya a estas alturas el Instituto Nacional Electoral. Aquí lo tendremos a las 12 del día, el miércoles 4. En vivo va a estar aquí para si usted quiere hacerle algunas preguntas. O
a las 11 de la mañana. No, cambiaron. Es 12 del día. Estamos corrigiendo, perdón por la interrupción, pero estamos corrigiendo, es a las 12 del día la entrevista. Pues es nuestro noticiero acostumbrado, vaya, ya nuestra gente ya lo sabe, ¿no? Bueno, mire usted, en más información, aquí viene lo interesante. 2 viviendas destruidas y 50 más fueron afectadas por la explosión de gas en el dique. La tragedia despertó a los vecinos en la calle Mártires de Jalapa. El horror y la angustia se dibujaban en los rostros de las familias al ver que 2 casas habían colapsado con la explosión de un tanque de gas. No sabían qué estaba pasando. Eran las 3 de la mañana. Algunos corrieron a sus puertas y ventanas para descubrir que las viviendas estaban hechas pedazos y que bajo los escombros había niños atrapados con sus papás. Descalzos o con zapatos a medio amarrar y con el corazón agitado, corrieron en busca del auxilio para iniciar las labores de rescate. Las imágenes son de RT Español. En México, una explosión de gas en una carnicería deja un muerto y 9 heridos. En la onda expansiva dañó una decena de viviendas y 3 vehículos, rompió cristales y provocó un ligero temblor de tierra. Según los primeros reportes, el estallido fue provocado por el mal funcionamiento de un tanque de gas. Mientras, al examinar los alrededores del incidente, los rescatistas han hallado el cuerpo de una mujer momificada que lleva al menos 4 meses muerta. En México, una explosión... Bueno, en este mismo temblor, la explosión que se registró dejó al descubierto el cuerpo momificado de una mujer. De acuerdo con medios locales, el hallazgo del cuerpo de la mujer ocurrió cuando elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal verificaban la situación de las viviendas cercanas al lugar del accidente. Pero al no obtener respuesta en la casa 11 de la calle Mártires, las autoridades ingresaron para corroborar que no hubiera daños. Al entrar encontraron el cuerpo de una mujer con estado de momificación, por lo que dieron aviso a la Procuraduría de Justicia Estatal y al Servicio Médico Forense CEMEFO. Vecinos mencionaron que en días anteriores habían percibido el olor fétido proveniente del inmueble. Medios locales informaron que la víctima, de aproximadamente 60 años de edad, respondía al nombre de Ana Lilia Landa Hernández. En tanto, al realizar un recorrido por la zona del dique en Jalapa, donde se registró una explosión por acumulación de gas, el gobernador Javier Duarte y su esposa, la doctora Karime Macías Tubilla, reconoció la rápida labor del personal de la Secretaría de Protección Civil para brindar pronta atención a la población veracruzana. El mandatario destacó el trabajo del encargado de despacho de la dependencia, Ricardo Maza Limón, quien desde el momento del incidente desplazó a diversos grupos al punto para apoyar las familias de esta céntrica colonia de la capital del estado. En la Secretaría de Protección Civil, la primera instancia que llegó al lugar de los hechos y pudo atender de manera inmediata, el ingeniero Ricardo Maza es una persona altamente calificada y profesional que se está encargando de desarrollar los trabajos, subrayó el gobernador Duarte. Y ahora en la información nacional, en este mismo panorama, continúan la remoción de escombros en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. El mercado del Contadero podría ser derribado por los daños severos que provocó la explosión, nos informa 11 Noticias. Los trabajos para la limpieza y remoción de escombros en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa no se han suspendido desde el día de la explosión y falta poco para que concluya. Hasta el momento se han retirado cerca de 5,000 toneladas. Calculamos que ya para el martes o miércoles habremos limpiado por completo la zona. Empezaremos ya con los trabajos ahora con el del mercado. La solidaridad de los vecinos se hace presente. Un centro de acopio fue instalado por la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina frente al hospital y funciona como comedor todo el día. Hay muchas necesidades y pues si podemos ayudar en algo, pues aquí estamos. El mercado del Contadero podría ser derribado por los daños severos que provocó la explosión. Elementos de la Secretaría de Protección Civil Capitalina, junto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y la Delegación de Coajimalpa, realizaron una verificación en las escuelas de nivel básico que rodean la zona y solo encontraron vidrios y lámparas rotas. No se registran daños estructurales, por lo que las clases podrían restablecerse el próximo martes.
Desde el jueves pasado, fecha de la explosión, los vecinos no cuentan con abasto normal de agua. Por seguridad, las autoridades determinaron cerrar las válvulas durante la noche y por el día pipas cubren el faltante. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jorge Bejarano, 11 Noticias, Alexandra Gas. Pues a estas alturas ve usted cómo van los trabajos de esa terrible explosión de Coajimalpa. De veras que fue terrible para una ciudad tan grande como es el Distrito Federal, en donde la gente quedó aterrorizada, pues allá en la delegación de Coajimalpa, donde todavía la gente vive aterrorizada. Oye, yo quiero hacerle una pregunta, ¿le tocaron tamales? Bueno, pues como ya está edición que este 2 de febrero, quien haya tocado al Niño Dios Dios en la Rosca de Reyes, pues ve usted que en Coyoacán se lo tomaron muy en serio, donde se llevó a cabo la Feria del Tamal. Veamos las imágenes, son de 11 Noticias. Esta guajolota tuvo un tamaño muy grande. Midió 5 metros de largo y 50 centímetros de ancho. Pero no es un animal. Se trata de la torta de tamal más grande, platillo típico de los mexicanos. A algunos les recordó su época de estudiante. Todos los que fuimos alguna vez estudiantes, que fuimos, que hemos estudiado, que hemos trabajado desde muy temprano, es una tradición importante para el mexicano, la famosa torta de tamal. A otros les trajo a la mente algunas etapas de su vida, como la niñez y su familia, con quien compartieron un tamal. Me recuerda mucho a mi papá. Otros simplemente la saborearon. No, está buenísima, de verdad que está para chuparse los dedos. Está muy rica porque le echaron de todos los tamales. Fue así como este viernes 30 de enero, Salvador Frausto, jefe de despacho de Coyoacán, inauguró la tercera Feria del Tamal, enfrente del kiosco de la demarcación, en la que participan 155 expositores de 10 estados del país y 14 naciones, la cual termina este lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y es un orgullo para nosotros que la delegación nos haya hecho la invitación para mostrar un poquito lo que Honduras tiene en México. Se llama mudac, no es un tamal en sí, es como un tipo dumpling que se hace en base de harina de arroz, relleno de verduras y curry. Nosotros aquí en la Feria del Tamal lo que quisimos traer fueron los ingredientes, haciendo con harina de arroz, el mismo curry y con las mismas verduras, una presentación pero en forma de tamal en hoja de plátano. Estamos aquí apoyando a la embajada rusa con este pequeño stand con la comida típica de Rusia, que estamos presentando el pastel de miel, que es típico de Rusia, la ensalada rusa, blini con carne o blini dulce, y también zapicanka, que es un tipo pastel de carne con papa. Desde luego, tampoco podía faltar el acompañante del tamal, el atole. Los atoles, que es de cajeta, fresa, guayaba, arroz, champurrado. El término tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Con información de Silvia Arzate, 11 Noticias. Bueno, ya usted vio los tamales. Aquí estamos esperando para todos los que quieran mandar tamales. Serán muy bien recibidos. No es cierto. La verdad es de que es una vieja tradición que ya por grandes generaciones, largas generaciones, se ha acostumbrado el día 2 de la Candelaria. Pues cuando dicen que levantan al Niño Dios, aquellos que les tocó el muñeco, aquí por cierto en esta casa de usted, le tocó a un hijo mío, le tocó 2, entonces 2 muñequitos de la Rosca de Reyes, y ya se prepara con su respectiva lata de tamales. Bueno, quiero decir, ¿quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima después que ya está haciendo mucho frío aquí en Jalapa? La Secretaría de Protección Civil informó que los últimos resultados de los modelos de pronóstico indican que la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío número 33 provocará un evento del norte de mayor intensidad, por la que se emite alerta gris preventiva. El fenómeno recorrerá la entidad durante el lunes y será atendido por una línea de cortante. Estos sistemas provocarán lluvias de 5 a 15 milímetros en cualquier punto del estado,
y puntuales superiores de los 30 a 50 milímetros en la zona norte entre lunes y martes. Bueno, pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes del fin de semana. Yo voy a regresar con un comentario, como siempre es costumbre nuestra, pues el mismo tema de la libertad de expresión, de la forma en que están los medios de comunicación pasando la crisis esta muy severa el estrangulamiento de la libertad de expresión. Y pues no es el caso privativo de Veracruz, es de todo el país, en toda la República, bajo la batuta del señor don Enrique Peña Nieto, que después de tantas y tantas cosas que ha pasado ahí en Los Pinos, ahí en la Casa Presidencial, después de la famosa Casita Blanca, y de propiedades que les aparecieron al señor secretario de Hacienda, que pues siempre finge demencia. Cuando le hicieron un cuestionario, un interrogatorio, en donde estaba en una conferencia de prensa, le preguntaron cuánto había sido el interés de la compra de su casa de Maninalco, y dijo nada. ¿Qué creen que hizo? Sobre esto yo quiero decirles que no es un tema para tratar en este momento. Se irritó, se molestó el señor secretario de Hacienda, como se molestan los funcionarios públicos cuando se les recuerda las propiedades que tienen mal habidas. Estamos haciendo todo un trabajo periodístico en esta portal informativo de todas las propiedades que tienen los candidatos a diputados y candidatas a diputadas, de todo el patrimonio que tenían antes y que tienen ahora, para que usted juzgue de qué generosa ha sido la administración pública con estos aspirantes y salvadores de la patria. Yo regreso con usted en un minuto, no se vaya. Yo le digo a usted que va a estar interesante este tema, porque de ahí usted quiero que me haga el favor de mandarme su opinión. La Gaceta TV. TV. Todas